Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast En Parejas y al Aire. Aquí prometemos ofrecerte un contenido variado, divertido, de calidad, así que ponte cómodo y disfruta de la que tenemos para ti. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual muchas personas se familiarizan con él, que es el miedo. El miedo en todas sus descripciones, por así decirlo. Wow, el miedo. El miedo es un tema bastante amplio, hay mucha tela por donde cortar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen miedo a sentirse solo, hay personas que tienen miedo a los cambios, A la hay personas... oscuridad, a la oscuridad, Sí, los niños a veces le tienen miedo, a veces no. Las personas sí, adultas también tienen miedo, miedo a separarse, miedo a manejar, miedo a sí, volar. O sea, el miedo se describe de muchas maneras o sí. se puede percibir de muchas maneras. También podemos ver que eh, el miedo es un sentimiento, que decía, si tú vas aprendiendo y lo vas fortaleciendo, ya él va desapareciendo. Dígase el miedo a volar, a veces cuando tú vas probando, te vas con alguien a viajar en el avión, Sí, en el mismo avión tú sientes como que te quieres caer, pero no es sí, así. Entonces cuando tú te vas con alguien y te agarras de la mano, ya hay como que tú sientes como ese alivio. Y ya poco a sí, poco tú vas adquiriendo como esa experiencia y esa misma experiencia va rompiendo lo que es el miedo. sí. Yo por lo menos, es algo que a mí me pasa siempre, cuando mi esposo me deja conducir, yo tengo miedo a ponérmele como al lado a los vehículos grandes. Y son cosas que tal vez no solamente a mí me pasen, porque yo siento como que no tengo el espacio para moverme o que debo andar muy recta o no hacer cualquier tontería que puede pasar. Por eso me da como mucho miedo siempre pasarle por el lado a los autobuses, a los vehículos que sean grandes, patana, o cuando vamos a bajar como una bajada, Ujú. que cuando vamos a bajar una bajada que yo siento como que el corazón se me queda arriba. No sé a cuántas personas le pasa, pero eso es como el miedo que te hace sentir eso. Sí, como bien decíamos, el miedo también a, a uno abrirse a una persona, el miedo como a ser decepcionado, cuando uno está Sí, conociéndose, cuando uno está en los trabajos, ver que así sea, cuando uno está en los trabajos, menciono porque cuando tú estás realizando algo, tú tienes miedo a que salga mal, a ti no te va a gustar realizar una actividad y que entonces sí. luego tú sientas miedo de que lo hiciste mal, tu jefe te vaya a regañar, eh, por así decirlo, en cosas del trabajo. En cuanto a las relaciones o interrelacionarse con personas, tú sientes como el miedo a la decepción. Sí. Realmente ese es un punto muy, muy interesante e importante, porque a veces uno, por ejemplo, yo siempre me trato como de identificarme. En mi caso personal, a mí a veces me cuesta confiar en las personas y más en este tiempo, que tú depositas tu confianza en alguien y resulta que ese alguien no es lo que tú esperabas o te decepciona o es una persona que no está preparada, como yo digo, para recibir lo que tú eres, porque a veces tú eres demasiado para una persona, en el sentido de que tú eres una persona afable, amable, que te abre sinceramente, tú piensas como, ese es mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero esa persona no te ve así como su mejor amiga o tu mejor amigo. Entonces tú como que te decepciona cuando esa persona te demuestra que no es lo que tú pensabas que es. Sí, el miedo también de uno entregarse puede verse como una decepción, pero también es como la otra persona te percibe. A veces tú tienes miedo de que te perciba muy alegre, muy rígida, Sí, muy callado, muy hablador. Entonces, a veces es eso. Uno tiene que tomarse su tiempo para conocer a las personas y, y así ver cómo se va desarrollando esa relación. También yo diría que hay un miedo muy natural, por así decirlo. ¿Por qué natural? Vamos a ver. Natural porque viene como intrínseco en uno. También natural porque es de la naturaleza.
Vamos a ver. El miedo a los insectos. Miedo a Ay, los ay, ay. insectos. Ay, ay, Miedo a ay. los insectos, miedo a los animales. Eso es un miedo también. Las Ay, cucarachas, no. las ¿Qué se arañas. diga de las cucarachas, en En- verdad? entonces, por eso le quise poner ese punto como de natural. Ese miedo natural. Sí. Ay, ay, ay. Las cucarachas. Yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo a las cucarachas. Las cucarachas es un animalito, Insecto. un insecto que hay que mantener su distancia. Por ejemplo, yo le tengo asco y miedo a las cucarachas. Es una frustración. Eso es natural en las mujeres, aunque hay hombres que también le tienen miedo, no es mi caso, pero hay hombres que también le tienen miedo, pero eso es en su mayoría las mujeres. Bueno, las culebras, Ay, los ay. sapos, hay personas que le tienen miedo a eso, a los lagartos y todo eso. Pavor, o sea, el miedo se demuestra también como pavor, como hay personas que hasta se atreven hasta a desmayarse. Sí, Yo yo conozco, conozco, sí, ay, tú también. sí, sí, Yo sí. conozco una persona, una mujer ella, que ya no puede ver una culebra a distancia. Ella se pone a llorar, se pone histérica. Yo recuerdo una vez de niña, uno siempre hace su travesura y teníamos una culebrita de plástico y le pusimos como un hilo y lo pusimos cerca de ella y después cuando le estábamos jalando, esa mujer lloró como una niña, dio saltos como ustedes no se imaginan, porque hay personas que le tienen pavor, en verdad. Sí, sí, sí. No, como la tía de Puerto Rico, que ella, así como tú dices, cuando uno era chiquito, en el patio había una mata y nosotros agarramos un lagarto, de mentira. Ay, 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 ay. Esa mujer no se desnudó de casualidad. Y me iban a ¿Qué? dar una tremenda pela, porque Por esa sí, travesura. sí, 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 sí. Pero sí, seguimos con los del miedo. El miedo también pudiera describirse como un sentimiento cuando uno tiene como... Ay, no sé. Yo no sé cómo hay mujeres, señores, yo no sé cómo hay mujeres que cogen la culebra, se la ponen muchas en el cuello. Yo Sí, veo muchas que se la ponen en la cintura, de que para tener como mayor movimiento, movilidad o sí, 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 sí. movimiento y eso. O sea, en verdad que le doy su respeto a esas mujeres que no le tienen miedo a la culebra, porque ese es otro animal o insecto. Ese es un reptil, eso es Ah, entra bueno, dentro de los animales. a ese animal y yo de lejito también, porque mire, para nada que me gusta tenerla cerca. Sí, sí, sí. Bueno, los sapos, no sé si ustedes le han puesto la mano, uno cuando niño inventa mucho, Ay, son ay, 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 fríos, 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 ay. fríos. Pero bueno, hay un sinnúmero de insectos, hay un sinnúmero de animales que muchas personas le tienen miedo de distintas maneras. Dígase también, a las personas también se le tiene miedo. Sí, O sea, y más en este tiempo realmente, sí, que las personas ahora mismo hacen más daño que los mismos animales. O sea, correcto. hay que tener mucho cuidado en este tiempo cómo nos relacionamos, o más bien a qué tipo de persona le damos entrada a nuestra vida, porque Ujú. tú no sabes con la intención que va a llegar la persona, y como digo, en este tiempo, porque en los tiempos de antes, la persona como que era más sana, no tenía esa maldad que se ve hoy en día, y bueno, eso influye mucho. Sí, sí, sí. Bueno, no es el tema, pero eso también ha dado a traer toda esa maldad. Es un tema que vamos a tratar luego, que es el ego, el egoísmo, Sí. todo eso. Pero ese tema vamos a tratarlo En otro en otro episodio, episodio. Entonces, bueno, ¿qué diríamos más del miedo? El miedo, existe el miedo también, que es un punto sumamente importante. El miedo en las relaciones. sí. El miedo en las relaciones se puede visualizar de de distintas maneras. Miedo a la separación, miedo a que me cambies, miedo a que me cambies mi forma de ser, miedo a que me cambies como pareja, ya eso es inseguridad. Pero miedo en las relaciones se puede visualizar de distintas maneras. Miedo a que a ser rechazado, miedo a Sí, que como tú me miras, o sea, miedo cómo me hablas, cómo puede uno percibir el miedo en una relación.
Hay personas que han pasado también por situaciones difíciles, que han sufrido traiciones Ujú. y ya luego de esas traiciones, o sea, como que se cierran, ya como que no vuelven a creer en el amor. Muchos. Conocimos a una persona recientemente que dice que ha pasado por muchas situaciones, que es Ujú. la señora que ya sabemos, que ella dice que aunque ha pasado por situaciones, ella no deja de ser ella. Ella no deja de confiar en las personas, no deja de creer en las personas. Porque siempre van a haber personas buenas y personas malas. Van a haber personas que te van a defraudar, van a haber personas que no son o no van a reaccionar de la forma que tú esperas. Tal vez Ujú. no te van a dar ese amor que tú estás esperando. Pero por eso no es que tú vas a dejar de amar. Porque Claro. si fuera así, las personas estuvieran solas en el mundo. Porque cada persona ha pasado por decepciones. Sí, sí, sí. También el hecho de que uno sienta esa confianza, ese voto de confianza que uno le da a la persona, uno tiene que saber cómo uno lo asume. El cómo tú asumas las cosas también es lo que va a depender, cómo va a influir en ti. Entonces, quizás el miedo a que uno tenga de que la decepcionen, no ve el valor que tiene una persona como tal, que quizás tú estés desechando o estés, dígase, evitando una persona por el miedo tal a que Sí, me defraude, me decepcione, me mienta. Entonces, por eso es que también es bueno uno abrirse y dar confianza, creer en la persona, creer en que es capaz de todo, creer en que es capaz de lo bueno, de lo malo, y así hay un balance. O sea, creer en las personas, desde mi punto de vista, es como eso, aperturarse a que una persona es capaz de todo, sí, a lo bueno, a lo malo, a que es capaz de jugar contigo, que es capaz de amarte realmente. A veces uno espera que lo traten como uno trata a la otra persona, o amar como uno ama a la otra persona. Y tú dejas de ser, o sea, cuando tú haces eso, creyendo, o sea, ese miedo que viene en ti, tú dejas de ser. O sea, sí. tú dejas de amar, Te realmente cohibes realmente. cohibes. Esa era la palabra. Entonces, eso es lo que yo pienso. O sea, cuando tú sientes ese miedo a, a entregarte, tú hasta te limitas. Como tú dices, te cohibes Sí, y no eres muy, muy leal, no eres muy amoroso, sí, como anteriormente habíamos dicho, hay un punto que también vamos a tocar en otro episodio, que es el lenguaje del amor, que hay cinco lenguajes de esto. Entonces, quizás tú te cohibes a tocar, quizás te cohibes a sí, hablar, sí, ¿entiendes? Entonces, el miedo es algo que debe de tratarse y es algo que se debe de, no de evitar, porque el miedo viene con cada una de las personas. Miedo a morir, miedo a entregarte hasta a miedo a vivir tiene mucha gente, miedo a ¿verdad? vivir. Sí, Exacto, la situación está muy difícil. No, o sea, las cosas, como hasta personas le dan miedo a tener hijos. sí. Le dan miedo a tener hijos porque Los le voy a, cambios que trae la vida los, después que eres madre o padre. exacto. Viene, ¿no? Que también puede pensar, ¿qué va a pasar con ese niño? Sí. Entonces tienen miedo de eso. ¿Cómo lo voy a cuidar? Si voy ¿Cómo, a ser una buena madre, si voy a ser un buen cómo padre. voy a conseguir para esto? Sí, Todo viene, o sea, todo llega. Pero ese miedo, como uno ha estado tratando, hay que buscar cuál es el punto principal de ese miedo que cada una persona tiene. Y sí. asimismo, trabajarlo. Así mismo es. Otro punto es que hay personas que no tienen miedo porque lo han experimentado, sino porque sus padres se lo han influido del principio. Sí, También hay sí. niños que crecen y son adultos con miedo. Claro, hay Por, miedo. Y ese miedo, como tú dices, es miedo influenciado. exactamente, el miedo influenciado. Hay muchos padres que no dejan a veces que los niños se desarrollen Ujú, porque tienen miedo si se cae el niño, si pasa tal cosa, ujú, no hagas tal cosa, lo tienen como acorralado. ujú. También hay que dejarlo ser. Sí, Uno tiene miedo porque uno no quiere que un hijo le pase algo claro que o sí. cualquier cosa, pero también hay que dejarlo que ellos se desarrollen, que ellos Ujú. puedan explorar. Entonces, a veces ese miedo nos hace criar niños que ya son jóvenes, adultos, por así decirlo, como retrasados.
porque Inseguros. inseguros también, Sí, sí, sí. porque no lo dejaron desarrollarse, ellos se creen que no son capaces de hacer las cosas porque nunca lo dejaron hacer las cosas, por miedo tal vez lo vas a dañar, lo vas a arruinar, Claro que o sí. tal cosa, no lo dejan que se desarrollen. Ujú. Eso que tú esto que tú estás mencionando, ese miedo, cuando un padre, una madre, crea una limitante, una limitación a su hijo, es como tú dijiste. La palabra que tú mencionaste, la palabra que tú mencionaste fue la palabra no. Entonces, el no es un miedo que tú in- Influyes, influyes en la persona. eh, transmites eso. exacto. El tú decirle no es creándole un miedo. Mira una palabra de dos Sí, letras. sí. ¿Qué tan poderosa es? El impacto que El tiene, en impacto verdad. que tiene. Tanto, o sea, de manera negativa. Hay una forma de decir no que es de manera positiva, o sea, influye de manera positiva en las personas. Pero ya ese otro tema cuando tratemos el podcast nueva vez, en este tema del no. Una que le tiene miedo hasta a comer algún alimento, a comer ¡Wow! algo. Estamos conectados porque yo iba a decir el miedo a cocinar, pero ya que tú mencionaste el miedo a Hay comer personas algo. que tienen miedo a comer algo, como que, ay, no, si me causa tal cosa o que no, porque es como el miedo a lo desconocido. Hay Ujú. cosas que yo no comía. ¿Qué tú no comerías? Dime. Eh, bueno, tú me conoces, sabes que yo no como molondrón. Molondrón, Molondrón. O sea, yo casi mente como de todo. sí, 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 realmente sí. Yo casi mente como de todo. Hay cosas que yo no comería. Por ejemplo, como que es un plato fino, señores. Es algo que a mi esposo sí le gusta. Como que el pulpo. No, pero ya sabes que eso es un tema que tú no lo puedes comer porque Ah, bueno, que me tú da eres alergia alérgica a a eso, los pero mariscos y demás. sí, pero Pero como que yo como camarón, aunque me tome mi antialérgico, en ujú, verdad, porque soy muy cabezona. Pero, por ejemplo, yo me pudiera tomar un antialérgico y comerme el pulpo. ujú. Pero el pulpo como que no me llama la atención. Quizás la forma como como lo preparan, como lo has visto preparar, porque si lo pegan en pedacitos, que tú lo ves Como como un cóctel de de forma, marisco. exacto, eso tiene un nombre, lo que no recuerdo exactamente, Cóctel pero de marisco. bueno, sí, podríamos llamarle cóctel de marisco. Sí. Entonces, sí, el miedo a cocinar. Ay, El miedo Dios a mío. cocinar, ¿Cómo es que hay porque personas que tienen miedo a cocinar? no sé, no sé. Hay miedo a cocinar también por lo que estuvimos hablando, que quizás el miedo a que te salga mal una comida, te salga salada, miedo A encender la cocina. miedo a quemar la cocina. Entonces, sí, 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 hay muchos distintos tipos de miedo. También hay un miedo que muchas personas eh, quizás se familiarizan con él y es el miedo a nadar. Ay, ay, El ay. miedo a nadar, o sea, el agua, Sí. no todos saben nadar, pero muchas personas le tienen miedo al agua, realmente. Sí. Bueno, al agua en Miedo todo. al agua en todos los sentidos. Hay mucha Sí, gente que sí, le sí, tiene sí. miedo, sí. Entonces, el miedo al agua. Miedo a sumergirse, porque eso es algo como tan frustrante. A veces como que tú ves una película o ves algo y tú ves una persona que se está como ahogando y eso te causa desde Sí, la pantalla. sí. Imagínate tú estar en una piscina, no saber nadar, sentir de que te está como ahogando. Yo en una ocasión, yo tenía algunos, qué sé yo, 12 13 años, un primo mío me dice, ven, salta a la piscina que si yo te veo que te está como que no sabe, yo te voy a ayudar. Y yo confío en él. Yo me salté a la piscina y yo me estaba como ahogando y él no me ayudó. Y él desde arriba lo que me dijo fue, aprenda a nadar ahí. O sea, eso fue como un susto que yo pasé, en verdad. Gracias a Dios que yo como que me pude agarrar de la orilla y luego irme como por la orillita, agarrada de arriba de la pared. Pero eso fue algo como un tanto frustrante porque tú sientes como que te estás ahogando. Y me pasó luego en un río también que Ujú. como que la corriente me llevó. Y eso es un susto tremendo, o sea, se entienden a las personas que le tienen miedo al agua, tal vez por alguna experiencia que le ha pasado de ahogamiento o algún familiar que se ha ahogado y ellos han presenciado esa parte. O sea, eso es algo que es entendible realmente. Bueno, en esto que tú acabas de explicar, eh, realmente ese miedo es un miedo eh, impuesto
porque mira cómo te dicen, tú confías en la persona, Sí, tírate, pero sí, no es lo más normal de que te enseñen a nadar eh, haciéndote ver como una frustración, porque es una frustración, o sea, tú te sientes asustado porque tú lo que pretendes es que te vas a ahogar. No sí, es lo mismo que yo te agarre, esté contigo, patalea, te esté agarrando y tú te sí, sientas ese sí. soporte, a que tú te tiren, te jondeen en la piscina y tú agarres y empieces a patalear. Entonces, no es lo mismo. Entonces, No, mira cómo ese miedo se va describiendo de distintas maneras. El miedo cuando tú te tiraste, de que, de que confiaste en esa persona, pero ya puedes tener miedo a no confiar en esa persona. Miedo a que la sí, desesperación. El miedo también se ve desde ese punto. Miedo como un miedo de desesperación. Cuando tú sí. no sabes nadar, te estás ahogando, el mismo miedo te hace patalear de una Y forma que hace que te inven ahogues más rápido también, Exactamente. porque tú entras en pánico, tu mente no reacciona, no sabe qué es lo que vas a hacer, y lo Exacto. que hace que te ahogues más rápido. Sí, te pones tenso y eso es lo que hace que tu cuerpo se ponga más pesado y te hundas. Entonces, el miedo se puede definir de muchas maneras. Fíjate Sí, una palabra que cómo la hemos definido de sí, tantas formas. así es. Realmente hay que atreverse, con cuidado. Hay que tener cuidado, pero hay que atreverse, porque a veces uno se pone tantas limitantes y por uno limitarse tanto, como que no disfruta la vida. Ay, tengo miedo a tirarme de un paracaídas. Tengo miedo a viajar porque no me gustan las alturas. Entonces te queda como sin disfrutar, sin vivir. Yo prefiero a veces como que hasta con miedo hacer las cosas y tienes miedo, hazlo con miedo. Sí, sí, sí. Bueno, a veces es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque, como tú dices, rompes como los esquemas. Así tú puedes, tengo miedo a hacer algo y lo haces, o a emprender, tengo miedo a Sí, aprender algo nuevo, sí, pero también hay que tener mucho cuidado cuando tú decides hacer algo con miedo de que, qué resultado puede tener eso. O sea, a veces cuando uno tiene miedo a algo, pero ese miedo que a veces uno como que quiere hacer algo a escondidas o eso así, no, hay si es que... algo negativo realmente, que se está influyendo el miedo, porque uno tiene como esa voz interior, Ujú. que a veces no es como el miedo, es tu voz interior que te dice, eso no está bien que tú lo hagas. No es Pero que tengo como miedo a hacerlo. aún así se hace. Sí, hay personas que algunas veces saben que es algo ya como incorrecto y también tienes miedo por eso, Ujú. porque sabes que no es algo que está correcto. Pero ya ese miedo viene como influenciado por lo correcto o por lo que no está correcto. No porque tengo miedo tal vez a atreverme a hacer tal cosa. Ok, Entonces, ese vendría siendo como ese tipo de miedo. Miedo porque sé que no está bien, pero lo voy a hacer. ok. Ahí sería un miedo, un mal miedo, por así decirlo. Entonces, sí, a eso quería llegar, como que a veces uno quiere hacer algo como a escondidas, eh, no sé, a ver a fulana, voy a ver a fulano, como ese miedo de, Le voy a escribir o voy a hacer tal exacto, cosa, sí, sí. nos vamos a juntar, y eso, cosas así son como que las que no pueden, uno tiene que pensarlo, porque el resultado, al final, ese es lo que uno tiene que ver. Sí, así es. Tú mencionaste un punto de que hay personas que le tienen miedo a los emprendimientos. Sí, Wow. Pero hay personas que con miedo lo hacen sí, sí, y sí. le va muy bien. Luego tú ves como que el negocio subió, las ventas subieron y no es lo que tú esperabas, pero con ese miedo decidiste hacerlo, pero es Ujú. algo positivo y también te dio un buen resultado. Sí, ese miedo al riesgo, o sea, perdón, ese riesgo que tú tomas es como te causa miedo de tu ver, como que voy a asumir ese riesgo, me voy a arriesgar. ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Si nosotros agregamos esto a la compañía, ese producto que nosotros vamos a hacer, a Sí, vender, sí. ese miedo que tú tienes de que si a lo positivo y a lo negativo, o sea, ¿será valioso o no? Hay personas que no crecen por el miedo, Sí. que deciden, yo prefiero quedarme aquí porque no sé cómo me va a ir allá, o Ujú. prefiero seguir vendiendo esto porque no sé si el público lo va a aceptar, o prefiero, o sea, hay personas que se quedan estancados simplemente por el miedo, Sí. que no se arriesgan. Yo conozco personas, o conocí en un tiempo personas, que entraron a una empresa, jóvenes,
Ujú. Vieron que en esa empresa no le valoraban, que nunca tuvieron esa, Desarrollo, así como decir. ese desarrollo en la Ujú. empresa, y aún así decidieron como quedarse ahí. Crecimiento, podría Tal decirse. vez por no arriesgarse a los cambios, por el miedo a cómo me va a ir allí. Exacto, diste en el clavo. Ese punto que ahora se está viendo en las instituciones es el miedo al cambio. Sí, O sea, el miedo al cambio es que uno se limita a hacer las cosas, que a veces no acepta, quizás en tu empresa empiezan a hacer algún cambio sí, y tú por el miedo de que, bueno, un nuevo sistema, bueno, una nueva gerente, ¿entiendes? O sea, ese miedo que te causa eso es el miedo al cambio. Y sí. por así decir, lo que tú estabas mencionando, que se sienten como cómodos, es Se como acomodan, esa zona de sí, confort. Nadie tiene miedo a la persona de salir de esa zona de confort. No sí, se desarrollan, no crecen. El tú tener miedo a salir de la zona de confort te mantiene en lo mismo. Decía un filósofo no, el físico Albert Einstein. Si tú sigues haciendo lo mismo siempre, siempre vas a tener el mismo resultado. Entonces, sí, hay que romper esos paradigmas, ese miedo a que el cambio, a que uno espera que los resultados sean los mismos sí, siempre, sí. ese miedo hay que Y romperlo. realmente la vida es como una montaña rusa. Claro. O sea, sube, baja, no vas a estar siempre como en lo mismo, nunca va a ir Ujú. como recto. Sí. Por eso hay que atreverse. Hablemos de los miedos a las... Miedo escénico. Uf, Ay, sí, ¿cuántas sí, sí. personas que tienen miedo escénico? Miedo a hablar, Sí. miedo a pararse en un púlpito, miedo a una obra de teatro que te toque a ti cuando uno estaba en la escuela. Ay, esas exposiciones, Sí, Dios sí. mío. Cuando uno le tocaba hacer esas exposiciones, como que uno se ponía tenso. ¿Cómo Uno, que es lo que voy a decir? uno no quería ni comer cuando le Ni las tocaba palabras eso. le salen cuando uno está nervioso. Sí. Pero cuando uno rompe ese miedo, ya tú fluyes, o sea, hasta el mismo profesor te da la confianza. Sí, Cuando el sí, profesor te da la confianza, lo mismo, tú te enfocas en que a quien tú le estás hablando son compañeros tuyos. sí, Ahí ese miedo tú lo puedes como manejar. sí. También influye mucho, es como el tema del que tú estés hablando. Sí. Tú, por ejemplo, en tu caso, si estás hablando de un tema que te familiarizas con él, Ujú. te sientes como más suelto, más Sí, sí, sí. fluyes más y sientes menos miedo. Por lo menos en mi caso, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de la Biblia o estoy hablando de Dios, yo puedo fluir más a cuando es un tema como que tengo que hablar por obligación o Ujú. un tema específico que tengo que hablar obligatoriamente de eso, me siento como más tensa, no me siento como con esa fluidez de poder desarrollarlo o hablarlo. Ese miedo del que tú hablas es el miedo a no estar preparado. Porque si tú estás Sí, preparado o preparada, ya tú sí, vas a saber de qué hablar. O sea, las palabras te sí. llegan. Entonces, un miedo también a salir a la calle. ¿Tú crees que existe Ay, eso? sí, hay personas que tienen miedo a salir a la A salir a calle, la a calle. juntarse con gente, hay Sí, personas que les gusta estar encerradas. sí. Inclusive hay personas que van a su casa y ellos no salen. Ah, si lo visitan. Si lo visitan, Sí, 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 sí. no salen porque tienen como ese miedo a socializar. Ujú. Increíble. Quizás el miedo, ¿a qué sería? O sea, a, ¿cómo veríamos ese miedo? Es un poco, ¿Cómo se le llama ese di- miedo? Si di- ustedes saben, también nos lo pueden dejar en los sí, 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 comentarios. sí, ¿Cómo se le llamaría ese miedo a la persona que tiene miedo a juntarse con otras personas o a sí, socializar, a sí. salir a la calle? Ujú. Sí. Bueno, ¿qué otro miedo? Miedo a... Hay muchísimos tipos de miedo. Muchísimos tipos de miedo. Hay personas que tienen miedo a no ser aceptado. Sí, Si no sé cómo la persona me va a ver, pero eso va relacionado, tiene que ver con tu autoestima también. sí, Tengo miedo de si no me aceptan, tengo miedo de que si me ven bonito, tengo miedo de si me ven feo, pero eso ujú, ya viene de cómo tú te ves. Porque si sí, tú te aceptas, si tú te ves bonito cuando te ves en el espejo, también tú proyectas eso. claro que sí. Cuando tú tienes seguridad de ti mismo o de ti misma, tú proyectas a los demás esa seguridad. Y aunque la persona no te quiera aceptar, como que dice, no, espérate, es fulano que viene por ahí. O sea, como Ujú. que tú le impones de cierta forma
a que te tienen que aceptar porque ya tú te aceptaste, por así decirlo. Sí, sí, sí. Ese miedo también puede verse como cuando las personas, por así decirlo, lo que tú mencionas, el miedo a que cómo te ven, cómo te aceptan, te lleva a ver, te lleva a hacer cosas Sí, simplemente por encajar. por encajar Ujú. en el espacio, o sea, para que me Sí. acepten. Si Ujú, tú no vapeas, vapeas simplemente por eso. Si no tienes ujú. tatuaje, te lo haces solamente por eso. Por encajar, por estar en el grupo, por seguir, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, El bueno, sistema, sí, por estar como el sistema te empuja sí, a hacer cosas que tú hasta pierdes como tu identidad. claro que sí. Tú dejas de ser tú por tú encajar en la sociedad, por juntarte con por tal grupo, Ujú. porque tal persona te ve de tal forma, porque tú sí estás en la cosa, porque eso tú estás antiguo, porque eso es así. Ay, no, Sí. pero tú estás como atrasado, tú estás atrás. La misma sociedad te empuja a eso, te lleva a Sí, eso, te quiere llevar a sí, eso, pero a ese punto es que no debemos de llevar, así de es. llegar. Entonces, Eso lo hace el miedo también, sí, a no encajar, sí, sí, al ser rechazado. Entonces el miedo se puede ver de distintas formas, hay sí, muchísimas formas de experimentar el miedo. Y claro, día tras día experimentamos el miedo realmente. sí. Por Tengo eso, miedo a engordar. sí. Ay, Dios mío, para las mujeres que siempre tenemos ese miedo de subir unas tallas de más. Pero ese es un miedo positivo porque ese miedo te empuja a que tú no comas de más, a que tú no Sí, comas cosas no saludables. Entonces, sí, ese miedo también a uno poder realizar bien las cosas, ese que tú mencionaste ahorita. El miedo a que tú no puedas hacer bien las cosas, como que cuando tú quieres atreverte a realizar un proyecto X, nosotros que vamos a hacer una puerta o algo que sí, uno quiera sí, hacer, ese sí, miedo de que uno tiene como que no va a salir bien y esto. Y el mismo miedo, ¿sabes qué hace con las personas? Las ciega. El miedo ciega a las personas. sí, No pueden ver, dígase, algún error que tú estés cometiendo, cualquier cosa que quizás tú veas en una persona, el miedo de tú confiar en una persona, no te hace ver quizás el valor que tiene esa persona o qué tan sano sea o qué tan positivo pueda ser en tu vida, miedo a conocer sí, lugares, sí, dígase, por el hecho de miedo a que tenemos que subir una montaña o algo, luego no sabemos, o sea, ¿qué espera allá arriba en la cima? sí, Por el miedo a que tú simplemente no subir esa montaña. sí, realmente. Hay muchísimos tipos de miedo. Uno de los miedos que la persona afronta también es el miedo a quedarse solo. Eso en el caso de las parejas. A veces tienen parejas que no la valoran o esposos con esposas que no la valoran, que no lo valoran, que lo Ujú. maltratan, que no le dan su lugar, que lo tratan como si fueran un imparcial. Pero yo con el miedo de no quedarme sola, de no de encontrarme sola en una cama, de dormir sin abrazar, de no dormir abrazada, aguanto ahí. Como que dicen, como cuando tú como que aguantas mucho, Soportas, como, que si yo soportas y a veces, como tú decías ahorita, el miedo no te hace ver las cosas. El miedo a tú quedarte solo, como ya mencioné, no te hace ver cómo esa persona actúa contigo. Solamente por tú tener miedo a, ay, si se va, si me deja, si me abandona. Esa mujer tú la pones en un pedestal o a ese hombre tú lo pones en un pedestal. y ese mismo miedo entonces no permite que si llega otra persona que te valora más, o sea, Sí, o realmente. en este caso sería que tú sientes miedo a quizás al rechazo, o sea, básicamente es como ese miedo cuando tú percibes a una persona, que tú estás como obligado, o no obligado, tú mismo te obligas a estar con esa persona por X o Y, o sea por los hijos. Sí, Muchas personas tienen miedo a quedarse solas, como tú dices, por lo económico. O sí, sea, también. depende mucho de una ¿Cómo voy persona, a salir cómo voy a adelante? salir Sí, adelante. Y ese miedo no te deja ver, o sea, no te deja ver
que hay cosas más adelante, o sea, más adelante hay cosas mejores, como dicen. Así es, más para adelante vive gente, Más como para adelante dicen, y vive cuando gente. viene a ver mejores. Sí, claro que sí. Aunque a veces también es mejor un bueno conocido que un malo por conocer, pero en este caso Sí, sí. todo depende de cómo sea ese miedo. Hablamos anteriormente que hay miedos positivos, miedos negativos, y que ese miedo, ¿cómo se visualiza? O sea, hay distintos tipos de forma de visualizar ese miedo. Así es. Decepción, eh, el miedo cuando estábamos hablando ahorita del agua, miedo a desesperación, miedo Sí, a la soledad, miedo a... O sea, hay muchas formas de ver el miedo. sí, realmente. Nada, amigos, esperando que hayan disfrutado del contenido del día de hoy y Claro que sí. esperamos que nos dejen en los comentarios cuál es ese miedo que ustedes tienen o algún tipo de miedo que no hayamos mencionado aquí, ¿verdad? Ujú, claro. Que nos lo dejen en los comentarios también para nosotros, quién sabe si en otro episodio volvamos a hablar del miedo y podamos tocar esos temas. También que nos dejen en los comentarios los temas de interés Ujú, que le interesa que compartamos o debatamos aquí claro. para también traerlo a colación. Entonces también de esos miedos que ustedes mencionen, ¿cómo han afrontado esos miedos? Sí, Díganos cómo ustedes han podido salir de ese miedo. ¿Qué miedo ustedes tienen actualmente que a ustedes les gustaría salir? A ver si sí. nosotros pudiéramos ayudarlo. Déjenlo en la cajita de los comentarios. Eh, nada, esta ha sido nuestra entrega del día de hoy. Y recuerden que esto ha sido En Parejas Y al y al aire. Aire. Hasta Sean la próxima. felices.